Hola, hola a todas, hola a todos. Comenzamos esta serie de tres teóricos complementarios a la temática de producción de subjetividad. Y en este teórico la idea es relacionar aspectos que hacen al poder y a la subjetividad. Y para esto voy a plantear algunas reflexiones teóricas de Michel Foucault, un filósofo e historiador de las ideas, y relacionarlas a partir de, bueno, de un enfoque pertinente a la psicología social. En cuanto a la biografía y a la obra de Foucault, bueno, lo pueden buscar referencias en las redes y bueno, en Wikipedia. Así como para trazar una semblanza de Foucault, yo quiero señalar que fue un pensador meticuloso que trabajó en el campo de lo que hace a la producción y a la validación de los saberes desde una perspectiva histórica, y fundamentalmente le importaba no tanto lo que en la construcción de esos saberes se dice, sino fundamentalmente aquello que no se dice, aquello que se calla. Es ahí donde él pone la mirada, en las rupturas, en las crisis, en donde se van configurando nuevos saberes para explorar las voces de la experiencia, aquellas que no fueron sistematizadas en los saberes oficiales. Otro rasgo de Foucault es que permanentemente su reflexión es una suerte de ensayo en acción situado, y le importa las construcciones teóricas, los fragmentos de construcciones teóricas y no tanto los autores. Tal es así que él señala, dice en una entrevista: yo a los autores que amo los utilizo, no los pongo entre comillas. Eso de alguna manera da cuenta, ¿no?, de esta actitud, yo diría, irreverente y erudita que permanentemente tuvo, y da cuenta de ese recorrido en relación a la pregunta rectora fundamental que se plantea y que no tiene que ver con el poder, sino con las condiciones de emergencia del sujeto. En función de esta pregunta es donde va desplegando toda su reflexión sobre el circuito y la dinámica del poder, y lo va a hacer no desde una mirada filosófica general y heredada, sino que va a establecer una suerte de reducción de escala en la mirada para establecer el campo que él va a llamar el espacio microfísico, la microfísica donde se va desplegando estos juegos de poderes que hacen a la constitución de nuestra subjetividad. Si miramos la trayectoria de Foucault, se puede establecer tres momentos. Un primer momento cuyo método es el método de la arqueología del saber. La arqueología del saber se interroga sobre cómo se construyen los saberes y cómo se construyen las disciplinas que legitiman esos saberes. Se pregunta sobre la base, sobre el piso y el contrapiso de las teorías,
de lo que tiene que ver con el depósito axiomático. Un axioma es una proposición evidente que no necesita ser demostrada, pero si no necesita ser demostrada, cómo es que va constituyendo una superficie de inscripción teórica. Es ahí donde pone la mirada. Y dentro de esa superficie de inscripción teórica, cómo se van constituyendo los objetos del saber, y también cómo esos objetos son formalizados, es decir, cómo se le da una cobertura legal que legitima ese saber por sobre otra perspectiva. Esto lo hace analizando lo que él llama las unidades discursivas, o sea, cómo se van entendiendo y elaborando afirmación tras afirmación un determinado campo de saber. Estos distintos sustratos da cuenta de esta actitud arqueológica, de esta actitud donde va revisando las capas del terreno de una teoría para comprender y detectar cuál es el funcionamiento de esa teoría y por qué está legitimada y en relación a qué se impuso determinado enfoque en detrimento de otro. Fundamentalmente en esta etapa de la arqueología, o sea, de cómo se construyen los saberes, le importa no lo que se dice, sino aquello que no se dice, aquello que queda como laguna o aquello que queda escamoteado, callado. Este es el primer momento de Foucault en su recorrido y donde empieza a puntualizar aspectos que tienen que ver con estos juegos de poderes, de donde emana la legitimidad de un determinado saber. Un segundo momento en su obra es la que está caracterizada por lo que es el método genealógico. Acá está la mirada historiadora, pero no la mirada historiadora que se fija en las continuidades de la historia, sino que el método genealógico es el que va a explorar sobre los efectos de los saberes. Le va a importar la ruptura, le va a importar el momento de desestabilización de lo que está normalizado para ver cómo se va configurando el cambio en relación a la legitimación de un determinado saber. Y el tercer momento, el último, podemos decir, es el momento donde el método da cuenta de su indagación fundamentalmente sobre la conformación de la subjetividad y donde desarrolla herramientas que dan cuenta de cómo el sujeto es, en su acepción de estar sujetado, cómo es efecto de determinadas tecnologías que él llama tecnologías del yo. En estos tres momentos dan cuenta de esa interrogación que él se plantea sobre el sujeto y sobre la producción de aspectos que hacen a la modalidad de ese sujeto, o sea, a la subjetividad. Estos tres momentos pueden estar caracterizados por las tres preguntas que clásicamente se planteó en relación a la razón práctica, o sea, a la reflexión sobre las condiciones concretas de existencia. Esas tres preguntas se pueden formular de esta manera: ¿qué puedo saber? ¿Qué tengo que saber? ¿Y cómo vivir juntos? Estas tres preguntas se corresponden a estos tres momentos de
su trayectoria en términos de reflexionar sobre la subjetividad y de reflexionar sobre las relaciones de los juegos de poder en relación a las condiciones concretas de producción de subjetividad. Hay un término que es el central, yo diría, bueno, no es que lo digo, hay un consenso en que su concepto central es el concepto de dispositivo, que seguramente, bueno, ya lo hemos mencionado y seguramente ustedes lo han escuchado muchísimas veces. La cuestión en relación al dispositivo es que Foucault en toda su obra no da una definición precisa, sino que lo va desplegando a lo largo de estos 3 momentos en que se desarrolla su obra. Y donde da una definición más precisa de lo que entiende y lo que propone como dispositivo está en una entrevista. Y él dice básicamente que los dispositivos son conjuntos heterogéneos, sistemas de leyes, de protocolos, de instituciones, de proposiciones filosóficas, morales, de emplazamientos arquitectónicos que trabajan en red y que trabajan estratégicamente y que están en función, son construcciones que están en función de una urgencia social. Bien. Pensar un dispositivo en relación a estas características como una red de efectos institucionales, de juegos de poder, de disposiciones arquitectónicas, de protocolos administrativos, tal como lo plantea, es articularlo con lo que él llama urgencias sociales. Las urgencias sociales tienen que ver con el campo de problemas y de necesidades que una sociedad va desplegando y que necesita ser de alguna manera respondido. Se exigen respuestas a esas necesidades. Por lo tanto, los dispositivos, como esta serie en red y estratégica de elementos heterogéneos, están en función de responder a esa trama de problemas en la sociedad y a ese conjunto de necesidades. Hay una coparticipación, hay una suerte de solidaridad inherente entre lo que es una trama de problemas, de urgencias que hay que responder y los dispositivos que se van construyendo. La construcción de dispositivos son construcciones de sujetos colectivos, no en este enfoque de Foucault. No pertenece a la construcción de un determinado actor social, sino que el conjunto de los actores sociales van construyendo estas redes, estas disposiciones, estos recursos materiales provistos por las instituciones que van a dar respuestas a esas urgencias, a esas necesidades y que van a conformar como efectos de subjetividad, efectos de subjetividad. Y lo que le importa en estos dispositivos que responden a urgencias sociales es cómo se da
la comunicación y la relación en ese juego de poder, en los juegos de poderes. El término poder es uno de los términos más fecundos porque es el que despierta mayor cantidad de representaciones y también de fantasías. El concepto de poder es un concepto trabajado por la filosofía política y que tiene un campo de significación, un campo semántico que está vinculado a la potestad, a la potencia de hacer, y se vincula a la dominación o a los juegos de dominación y a los juegos de autoridad. Esta dimensión que ha reflexionado la filosofía política, a Foucault le importa en la medida en que va a pensar no desde el lugar de estos postulados, de estas afirmaciones, sino en los efectos que estas prácticas de poder tiene en el espacio de lo microfísico, el espacio donde se dan las relaciones, podemos decir, de lo cotidiano. Es ahí donde va a plantear el poder en relación a cómo se instala, se instituye un saber y cómo se da ese juego que va configurando aspectos de la producción de los sujetos. Esa mirada en relación a estos juegos de poder y al sujeto va a ser desarrollada en términos de que el poder no es algo que tenga su punto de arranque, de emergencia en lo sustancial, no es una cosa, no es una sustancia. El poder es acción. El poder es la capacidad de ser ejercido. El poder es relación. Y el poder va generando o bien aspectos de sujeción, de dominación, o en determinadas situaciones donde los sujetos de la experiencia, esos que no están en los lugares de legitimación de saberes, toman la palabra, son protagonistas de su propio recorrido, y es ahí donde el poder ya cambia de valencia, o sea, cambia de valor, ya no ostenta esa carga de dominación, sino que el poder es una fuerza que produce ruptura, que produce corte emancipatorio, o sea, genera autonomía, genera protagonismo. Entonces hay una mirada funcional, estratégica, para comprender cómo la dimensión del poder va construyendo esta modalidad de ser en la experiencia, esta modalidad de vivir con otros, que es la subjetividad. Ahí está el acento puesto en lo que es esa relación: poder, saber y sujeto. Los dispositivos entonces están en función de producir. El dispositivo es algo que se construye,
y se construye a partir de lo que hace a la dimensión de la subjetividad, puesto que algo que se construye a partir de las condiciones concretas en las que se encuentran los agentes constructores de los dispositivos sociales. Construir implica la dimensión práctica por sobre los aspectos teóricos en términos jerárquicos. Por lo tanto, el construir está íntimamente ligado a la vida y a la emergencia de lo que fuimos viendo como las marcas subjetivas y la transmisión de las marcas subjetivas a partir de los distintos posicionamientos subjetivos. Ahí donde está la vida, ahí donde están los sujetos viviendo uno con otros, para no decir el hombre, sino ahí donde están los sujetos viviendo unos con otros, se impone como necesidad propia de la subjetividad la necesidad de cuidar lo que crece y construir lo que no crece. El sujeto, nosotros, cuidamos lo que crece como condición de posibilidad de la subjetividad. Puede ser que no lo cuidemos en alguna situación, pero como condición de posibilidad de la subjetividad es necesario cuidar lo que crece. La cría, el cachorrito humano, uno cuida al hijo, a la hija, cuida el árbol que está como referencia del lugar de pertenencia, del solar, pero también levanta aquello que no crece pero que es necesario para la subjetividad. El hombre o el sujeto necesita construir, levantar, necesita la dimensión del apuntalamiento, del apuntalar, levantarse de lo que tiene que ver con los condicionamientos de la necesidad biológica para poder establecer el zócalo de los aspectos que tienen que ver con el universo de las significaciones existenciales, la cultura, podemos decir, el código de la cultura. Y construye la casa, construye el templo y construye el teatro, cosas que no están en la naturaleza, pero que sí están en el orden de las necesidades de constitución subjetiva. La casa porque es un complemento cultural de la inmadurez y de la fragilidad biológica. La casa es el lugar del abrigo y del cuidado. El templo es el lugar donde se emplaza, donde se ubica, en la antigüedad clásica, al Dios, bueno, hoy también, para quien cree, pero también es el lugar de la comunidad de ideales que hacen a la posibilidad de la proyección, o lo que llamábamos la trama subjetiva del futuro. Esa comunidad de ideales tiene que ver con la construcción del templo, el lugar simbólico donde se congregan la comunidad de ideales que da sentido, que pauta el sentido necesario para que la subjetividad pueda darse ese espacio de proyección. Y el teatro
podemos decir, es el lugar donde las fantasías, los fantasmas colectivos tienen un espacio de escenificación, donde a partir del progreso de la trama argumental de esa narración en clave dramática, que se llama mito, puede permitir en ese despliegue la tensión y la descarga de la tensión en términos de lo que es el universo pasional, o sea, lo que podemos llamar la catarsis, la purificación del universo pasional, de las pasiones, que era la función del teatro. ¿Y qué es la función del teatro? Poder llevar los aspectos del universo pasional al ámbito de la producción de objetos sublimados, de objetos legalizados en lo que hace al repertorio de la cultura, o sea, poder depositar aquellos aspectos que tienen que ver con el excedente del universo pasional. Entonces, el construir está ligado a cuidar lo que crece y a construir, a levantar aquello que no crece pero que es necesario para la subjetividad, ejemplificados en la casa, el templo, el teatro, la necesidad de abrigo, el lugar donde emplazar la comunidad de ideales que nos proyectan hacia adelante y el espacio del despliegue de las fantasías que hacen a una comunidad para darles un destino de depositación, de elaboración, de despliegue. En este sentido, el construir implica el habitar de esto que somos con otros. La dimensión de la subjetividad es la dimensión de la construcción y del habitar. Ahí es donde hay que plantear el estatuto, el lugar del dispositivo. Un dispositivo es lo que el sujeto colectivo construye ante el requerimiento de una necesidad, de esas urgencias sociales. Y estos dispositivos son los que ponen en juego la circulación del poder, que bien puede generar dominación o que bien puede generar proceso emancipatorio, procesos de autonomía y de protagonismo. Desde la psicología social y desde lo psicosocial hay que pensar esta dimensión del dispositivo y la relación del dispositivo con el saber y los juegos de verdad. El concepto de dispositivo tiene un campo semántico amplio, o sea, un campo de significaciones amplias. Pero hay un aspecto que debiéramos privilegiar y que es la acepción tecnológica de dispositivo. En esta dirección, un dispositivo lo podemos pensar como una máquina, un artefacto que sirve para producir herramientas, que sirve para producir efectos deseados. Y es ahí donde podemos empezar a visualizar los aspectos instrumentales de lo que es un dispositivo. ¿Cómo
cómo pensarlo desde la subjetividad. Si buscamos una ley, un principio regulador de la subjetividad, podemos decir que ese principio regulador de la subjetividad es la ley que establece un paradigma de restricción compensada. ¿Qué es un paradigma de restricción compensada? Una ley, un principio subjetivo que establece un modelo de restricción compensada. Es una ley que ordena y que exige condiciones de postergación que serán o que pueden ser satisfechas a futuro. Establece la direccionalidad, el vector de la construcción de subjetividad, que siempre está hacia la dimensión del futuro. Establecer cierta legalidad que tenga que ver con una restricción compensada implica poder establecer las condiciones de diferir hacia adelante aspectos que no tienen la posibilidad de ser resueltos en el presente. Es algo que podemos visualizar en toda historia, en todo proceso grupal, en un grupo que está en una institución o en una mesa de trabajo, en una comunidad de gente que se reúne en un grupo en relación de un objetivo a ser alcanzado. Siempre se da esta ley o se instala los efectos de esta ley, que puede enunciarse de esta manera: no todo ya. Acá hay una restricción, pero hay algo que puede ser compensado y que debe ser compensado hacia adelante. Esto también se puede visualizar en todo proceso grupal, en todo proceso de un grupo operativo. No todo puede significarse en el aquí y el ahora. El despliegue de la significación implica la necesidad de un tiempo hacia adelante. La ficha cae mucho después, en muchas ocasiones. Y esto es lo que permite la subjetividad, lo que permite ese espacio. Esta ley es lo que permite la subjetividad en términos de que permite ese espacio transicional, que no está ni adentro ni afuera, pero que exige también cierto distanciamiento hacia adelante, la dimensión proyectiva, operativa. Si pensamos en el campo comunitario, uno de los analizadores sociales, lo que se da en llamar adicciones o consumo problemático, más allá de los saberes instituidos desde distintas disciplinas, el saber jurídico, el saber médico, el saber del psicoanálisis, hay algo que juega a partir de esta ley subjetiva y que tiene que ver con la imposibilidad de establecer la restricción compensada, o sea, no todo ya, no ahora, sino darnos un tiempo de espera. Cuando no hay posibilidades de un tiempo de espera, lo que se instalan son los automatismos, la repetición compulsiva. Y eso hace a todo tipo o a las distintas modalidades en que se van destituyendo aspectos que tienen que ver con la subjetividad.
En ese sentido, el campo de las adicciones es un campo de destitución de la subjetividad, porque lo que está en juego es un automatismo que no permite ese campo de fuerza que nos lleva a poder establecer las condiciones de demora. Si pensamos en que esta ley subjetiva, que tiene que ver tal vez con este nombre técnico, o en todo caso medio pomposo, la ley de el paradigma de restricción compensada, bueno, quiere decir eso, quiere decir es necesario esperar, no todo ya. Pero si esta ley organiza la dimensión subjetiva, es a partir de esta ley y de este organizador de la subjetividad donde debiéramos pensar dispositivos en el sentido ya no del campo general del construir, sino en la dimensión de lo que es un dispositivo en clave tecnológica, para ver, bueno, qué herramientas construir en términos de lo que es un dispositivo propio de la psicología social. Construir y tener a mano un repertorio de herramientas que sirvan para pensar críticamente, que sirvan para operar, implica poder de alguna manera deducir esta herramienta o derivarla de lo que es propio de la subjetividad. La construcción de un dispositivo como una máquina capaz de producir herramientas y efectos deseados tiene que estar incluida dentro de un criterio de pertinencia. Un criterio de pertinencia es aquel que hace que pueda ser, la pertinencia hace que pueda ser, la elección pueda ser incluida en un esquema de chequeo, de evaluación, para ver su utilidad, para ver el valor de su funcionalidad. Y esta pertinencia nos lleva a pensar en herramientas este criterio de pertinencia nos lleva a pensar en herramientas que sean estratégicas para establecer condiciones de apuntalamiento de subjetividad, teniendo en cuenta este principio, donde es necesario proyectar hacia adelante porque hay que establecer las condiciones de despliegue y de poder instituir condiciones mediatas, o sea, capaces de una espera capaz de ser significada, resignificada en un futuro planificado. Como ejemplo, en el campo comunitario, en una mesa de trabajo donde hay distintos actores sociales que se reúnen en relación a un tema determinado, como puede ser demandar condiciones de mejoramiento infraestructural, de mejoramiento de condiciones sanitarias, aspectos que hacen a la dimensión de los adolescentes en el barrio. No todos esos actores sociales, no todos los vecinos van a estar de acuerdo. Siempre va a haber puntos de vista diferentes, opiniones que son encontradas, sensibilidades ante una situación también diversas, y lo que hay que construir sobre las diferencias y sobre las restricciones de la imposibilidad de generar un consenso inmediato son las posibilidades de un despliegue donde se puedan trabajar las diferencias, los distintos principios
sin renunciar a ellos, pero para generar las condiciones de la comunicación en términos de un diálogo capaz de construir futuros consensos. Este dispositivo, esta dimensión tecnológica implica construir herramientas singulares. El dispositivo como máquina de construcción de herramientas singulares, un grupo de reflexión en relación a determinado aspecto, puede ser una herramienta, y es una herramienta singular que está incluida dentro de esta máquina estratégica para dar respuestas a una determinada situación, lo que Foucault llama urgencias sociales. La dimensión de las problemáticas, o sea, de las urgencias sociales, requieren de la construcción de herramientas. La estrategia para construir esas herramientas nosotros la podemos llamar el dispositivo, la máquina que produzca herramientas singulares como un grupo de reflexión y que produzca las estrategias para producir efectos deseados. Esos efectos deseados tienen que ver con la circulación de un poder agente, o sea, de un poder de los sujetos capaces de generar cambios que tengan que ver con aspectos parciales de autonomía, de protagonismo, de ir construyendo las dimensiones de un cambio planificado. En ese sentido es que la dimensión del poder no solo, como decía anteriormente, está en función de la sujeción del sujeto, sino también de cambios parciales en términos emancipatorios, en términos protagónicos, en términos de asunción de lo que hace a la decisión sobre uno mismo, darse una ley uno mismo. Esto se llama autonomía, pero dárselas dentro de un consenso, o sea, dentro de lo que implica la situación de vivir con otros. Esto es lo que hace al último tramo de las interrogaciones, de los desarrollos y de las intervenciones en términos de performance, en términos de acompañar procesos de Michel Foucault. Esa pregunta era, ¿cómo vivir con otros? Esto que parece, y es una pregunta simple. Lo verdaderamente lo verdaderamente que tiene un soporte de consistencia y que nos da que pensar es lo simple, las preguntas simples, que son las más difíciles. Lo complejo implica la articulación heterogénea de diversos aspectos, pero en cambio lo simple nos ubica frente a aquello que, constituyéndose en algo que nos interrogamos, nos interroga a nosotros, nos captura en la implicación, estamos envueltos en ese interrogante, donde tenemos que distanciarnos para construir con otros estrategias que puedan funcionar como respuestas a problemas urgentes. Esta es la simplicidad de la pregunta: ¿cómo vivir con otros? Una pregunta simple que nos ubica en la necesidad de pensar en el saber instituido, pero también fundamentalmente en aquello que hace a lo que no fue legitimado en la construcción de ese saber, aquellos que fueron o silenciados o no tuvieron una voz que haya sido legitimada. Esto lo encontramos en cómo se construyen saberes en el espacio comunitario.
y poder visualizar desde una mirada que reduzca la escala para pensar los circuitos de poder, de validación de saberes, implica establecer un espacio microfísico para poder captar la dinámica de los juegos de poder y los efectos de esos juegos de poder en términos de cómo se van legitimando saberes. Vivir con otros en el espacio comunitario, trabajar con otros en el ámbito institucional, aprender con otros en el espacio grupal, implica reflexionar sobre estos aspectos. Foucault nunca habla de muchas cosas. No habla del deseo, porque el deseo, dice él, es una unidad discursiva despotencializada por el marco de comprensión del psicoanálisis. Entonces habla del cuerpo y del placer, y es ahí donde va a desarrollar su historia de la sexualidad, que corresponde al momento del método genealógico, y donde va a ejemplificar cómo lo aparentemente más primario, lo que tiene que ver con aquello que está tallado en lo más pulsional, podemos decir, aquello que es como un borde entre lo somático y lo psíquico, entre el cuerpo y el alma, es producto de prácticas de poder, dispositivos que van conformando los efectos de lo que hace a la dimensión de la sexualidad. También va a reflexionar sobre los actores que no tienen voz, los locos, los criminales, lo que él llama los anormales, aquellos que no están normalizados en los saberes vigentes, lo que dicen los saberes vigentes sobre lo que son estándares de normalidad. A él le va a interesar, a Foucault, los anormales, aquellos que están fuera de la normalidad. Y también va a escribir una vida de hombres infames, aquellos que están fuera de la ley, aquellos que están ubicados no en un lugar de aceptar la ley, no en un lugar de padecerla, sino en un lugar de exterioridad. Todos estos aspectos que hacen a un recorrido de indagación sobre los juegos de poder y los efectos de saberes tiene que ver con pensar esta dimensión constructiva de la subjetividad para Foucault, y ese fue un gran aporte, pensar estos dispositivos que producen aquellos aspectos que uno puede presuponer que son, entre comillas, naturales, que tienen que ver con el equipamiento de la carga biológica. Él dice no, son efectos de los juegos de poder, son productos de dispositivos sociales que los mismos colectivos van construyendo en el dominio de lo sociohistórico para producir efectos de subjetividad. La sexualidad es un producto de estos dispositivos, va a decir. Ser varón
ser mujer. Preguntas complejas y que no admiten fáciles respuestas, sino que tienen que ser incluidas dentro de una reflexión sobre los escenarios actuales. Bueno, Michel Foucault fue uno de los precursores de lo que hace a una nueva sensibilidad, de lo que hace a pensar en clave de diversidad y a dejar de lado los aspectos que son planteados de un lugar de esencialismo, o sea, como desde que el lugar donde hay una esencia, y va a correr ese lugar de la esencia para visualizar los mecanismos instituidos en la sociedad a partir de estos dispositivos productores de subjetividad. Ese es el gran aporte de Foucault, y que van a retomar los distintos agentes que piensan en términos emancipatorios, que piensan en clave de diversidad y que piensan en términos de una nueva manera de establecer un paradigma que no esté capturado en el cerrojo binario del pensamiento tradicional y de la transmisión e institucionalización del pensamiento tradicional. Podríamos, como para ir cerrando, la pregunta interesante sería, bueno, ¿cómo, si pensamos los dispositivos como no en términos operativos desde una lógica tecnológica, pero si pensamos los dispositivos en términos de cómo funcionan en los escenarios actuales, podemos ver que un dato de lo que hace a los escenarios actuales para pensar los grandes dispositivos, o sea, esas redes de leyes, de protocolos, de efectos institucionales, tal cual como lo plantea Foucault en ese campo general de producción de subjetividad. Los escenarios actuales tienen la fuerte impronta de lo que hace a la instalación de un mundo virtual. Es una inclusión que lleva a aspectos como la dimensión de pensar esto que es, o de reflexionar sobre esto que es el yo, tradicionalmente el yo clásico, como un yo virtual en un teatro digital. Parte de lo que tiene que ver con aspectos de esta realidad que es producto de dispositivos que la van construyendo, tiene que ver con la dimensión de la espectacularización de la vida. Cuando digo espectacularización, me estoy refiriendo a aquellos aspectos donde los registros de lo íntimo, de lo privado, son subsumidos, son puestos en una clave de superficie, en una clave pública. Hoy en día también podemos ver que la sociedad de control, aquello que instala tecnologías de control y de modelización de esto que somos, aquello que Foucault llama tecnologías del yo. Las tecnologías son las modelizaciones que los dispositivos tienen para modelar, para marcar a los sujetos. Foucault trabaja el dispositivo de la confesión. Si alguno tiene práctica religiosa católica, hay un sacramento que se llama el sacramento de la confesión. Uno va y se confiesa ante el cura.
El sacramento de la confesión implica un examen de conciencia, un dolor de los pecados cometidos y una voluntad de reparación. Lo que importa, dice Foucault, es el examen de conciencia. El examen de conciencia que anula la autonomía porque la autonomía está puesta en el otro, en el confesor. Es una tecnología que está instalada para domesticar y para dominar el ejercicio del yo, el ejercicio de la conciencia. Mi conciencia está dirigida por un otro que establece los estándares de lo que hace a una jerarquía de valores y de preceptos que tengo que observar. En función de eso, esa tecnología del yo, de la confesión, que después él dice, bueno, se va a rediseñar mediante el diván del psicoanálisis, esa tecnología está en función de el examen de conciencia propuesto siempre a partir de la dirección espiritual, en el caso de la religión, de un otro. Estas tecnologías del yo en el escenario actual, que modelizan el yo, lo están modelizando, podemos establecer cierta lectura en una clave que hace a la virtualidad, el yo virtual, el teatro digital, la espectacularización de la disciplina y del castigo. El castigo siempre fue algo que, más allá de lo que tiene que ver con la reparación en términos de lo que demanda el discurso judicial, siempre ha sido algo expuesto al espectáculo, no es algo nuevo. El circo romano, donde estaban los gladiadores o donde se ajusticiaba a los disidentes, a los cristianos, por ejemplo, era una suerte de espectáculo del castigo y que estaba al servicio de producir cierto efecto de espectacularización. El circo romano era un dispositivo de espectacularización del poder, del control y del castigo. Nosotros vivimos en una sociedad disciplinaria. Habría que preguntarse si hoy, 2020, nuestra sociedad es una sociedad disciplinaria o, en todo caso, cómo entender las claves del disciplinamiento en los escenarios actuales en el día de hoy. Y ahí es donde decía de que uno de los elementos que hacen a la producción de los dispositivos que regulan y producen subjetividad, la construcción de estos dispositivos tiene el componente de lo que hace al mundo virtual, a la espectacularización de la vida privada y a nuevas modalidades como puede ser el castigo o el linchamiento mediático, la repetición indefinida sin posibilidad de olvido, la modalidad de conexión, la destitución de lo que tiene que ver con los elementos, con la capacidad de elaborar necesaria para establecer esa restricción compensada, o sea, esas condiciones que hacen a pensar los límites y continentes para proyectar a futuro. Bueno, todo este mundo virtual está estableciendo otro modelo de disciplinamiento y otro modelo de circulación, de distribución y de significación de lo que hace al poder. Y nos involucra
de manera diferente. Esto se instala y es algo que nos lleva a una necesidad de reflexionar hacia adelante sobre los aspectos que tienen que ver con las relaciones entre el saber, el poder y la dimensión de la subjetividad. Y lo deseable es poder construir dispositivos en clave tecnológica que estén al servicio de una lógica de producción de subjetividad, de consolidación de las subjetividades instituidas y de promoción instituyente de subjetividad, de construir, decía, herramientas, dispositivos capaces de establecer la circulación de un poder que tenga que ver con un mínimo de dominación y un máximo de autonomía, de producción de autonomía. Bueno, hasta acá esta línea para pensar las relaciones entre subjetividad, construcción de dispositivos y las relaciones del saber y del poder. Bueno, para acompañar este primer teórico voy a proponer la bibliografía, que siempre es una bibliografía sugerida. Les voy a proponer, como para entrar en la lectura de Foucault, conocerla, si es que tal vez ya entraron, pero fundamentalmente oír la voz, oír el tono de Foucault. Y muchas veces sus libros son complejos en el sentido de que es difícil entresacar de un libro o un capítulo que no quede desconectado de la relación de totalidad, del sentido total que tiene. Pero en este caso les voy a proponer un texto que tiene una unidad en sí misma y que se llama Nietzsche, la genealogía, la historia. Este capítulo es el primer capítulo de un libro que se llama Microfísica del Poder. Por lo tanto, yo les propongo que ustedes puedan leer este artículo, que tiene 11 páginas a doble columna. Está en PDF y pueden poner en el buscador de Google Microfísica del Poder, PDF, y va a aparecer Foucault, Michel, Microfísica del Poder. Y ahí tienen el primer capítulo, que se llama Nietzsche, la genealogía, la historia. Bueno, les propongo esta lectura como para ver de qué manera Foucault plantea la validación de saberes que han sido olvidados y que han sido callados, y cómo juega el poder en relación a este juego de validación de saberes en contraposición de otros saberes callados. Y otro texto. Este texto es el prefacio, o sea, el prólogo, pero en el libro dice prefacio, a su libro El nacimiento de la clínica. ¿Por qué propongo este texto, el prefacio, que tiene 8 páginas, está en 8 páginas a doble columna? Es un texto donde ustedes pueden ver el rigor de análisis de Foucault, pero también la belleza de su estilo. La belleza no está reñida con el
meticuloso rigor con que trabaja Foucault. Ahí está el Foucault grande, sagaz, luminoso en este texto. Y este texto comienza diciendo, este libro, ya la primera oración dice, este libro trata del espacio, del lenguaje y de la muerte. Dos puntos. Trata de la mirada. Se lo sugiero, sugiero que lo lean, que lo puedan leer. Y pueden poner entonces, para encontrarlo, Google, en el buscador de Google, ponen Nacimiento de la Clínica, Foucault, o sea, se escribe Foucault, F-O-U-C-A-U-L-T, PDF, y ahí les va a salir El Nacimiento de la Clínica, PDF, Medicina y Arte. Está el libro completo, pero yo les sugiero, por supuesto pueden leer el libro completo, en una clave de restricción compensada, un poquito ahora, otro poquito mañana y otro poquito pasado mañana, si ustedes lo pueden hacer. Pero sí les sugiero el prefacio, que es corto, y ahí es donde están estos valores de el método de Foucault. Y para cerrar, si ustedes tienen la posibilidad de acceder a Netflix, les sugiero un episodio de la serie que se llama Black Mirror. El episodio se llama Oso Blanco y pertenece a la segunda temporada y es el segundo episodio. En este episodio está ejemplificado, a mi modo de ver, lo que es una sociedad disciplinaria y la espectacularización del castigo en clave virtual. Ahí pueden visualizar lo que hace a una nueva modalidad de control, de castigo y de ejercicio de poder. Bueno, hasta acá. Nos vemos el viernes. Todos aquellos aspectos que vayan a surgir como preguntas, como otras perspectivas, como otras opiniones, van a ser tenidos en cuenta y ser incluidas en el próximo teórico, que para continuar con estos aspectos que tienen que ver con la subjetividad migrante en los escenarios actuales, lo vamos a plantear bajo la dirección en términos de lo que haga al despliegue de la dimensión del género como analizador social en los escenarios actuales. Bueno, nos vemos entonces en el próximo teórico. Chao.